amenazas de masacre escolar y cuentos de amor que terminan en tribunales. Esos son los temas que vamos a revisar hoy día junto a panel completo, por supuesto, y Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlos? Grande máster. Muy buenas noches. Carlos. Gracias. Como siempre, Carlos, acá para explicarnos todos estos asuntos escabrosos y dolorosos. Estamos mal, ¿Les parece? Estamos pésimos. Estamos que decirlo, compadre. Y partamos analizando Chile y partamos analizando justamente el tema de los escolares, que es una violencia que ya está absolutamente desmedida. En las últimas horas se ha anunciado de 2 amenazas de masacre escolar. Una que tiene que ver con el Liceo Industrial Benjamín Franklin de la comuna de Quinta Normal. Esta fue en la madrugada, ¿cierto? En la mañana del lunes 28 de marzo que se anuncia una masacre para el 4 de abril. Y ayer martes también se anunció una masacre en el Liceo Armando Robles de Valdivia, también para la misma fecha, 4 de abril. Carlos, la pregunta creo que cae de cajón. ¿Qué se tiene que hacer desde ahora ya con esta fecha que me parece que tenemos que tomar muy en serio? Sí, lo primero que tenemos que, bueno, no nosotros, sino que la inteligencia policial, que para eso está, verificar qué pasa el 4 de abril, qué se conmemora, hay una fecha especial, no sé, a lo mejor hay alguna banda de K-pop de aniversario, no lo sabemos. Pero algo importante ocurre o por algo se toma ese 4 de abril. Claro, ¿cierto? Entonces, eso es la primera información. Segundo, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasan este tipo de situaciones o este tipo de hechos de sangre en algún colegio, en alguna parte del mundo, nunca se avisa. Las cosas ocurren solamente. Entonces eso es lo primero también que llama la atención. Y tercero, me imagino que la policía de investigaciones con el cibercrimen deben estar de cabeza buscando los autores de estas amenazas, porque va a ser una cadena, ya lo estamos viendo en Valdivia, a lo mejor va a pasar de nuevo en otra ciudad, etcétera, porque la pregunta importante, la pregunta del millón acá es, ¿quién gana con esto? ¿Qué ganas o qué ganas la persona que está haciendo esto con generar esta amenaza, con generar este terror en estas comunas? Bueno, fíjate que revisando unos datos, a propósito de que salió la pregunta, el 4 de abril hay inauguraciones de ciertos manifiestos nazis en algunas partes de la historia de la humanidad. No sé si tendrá que ver, aparte hay un santoral que no corresponde a nada en particular, pero sí obviamente parece no ser coincidencia de que 2 eventos con la misma naturaleza sangrienta se hayan establecido para unos pocos días más, para el próximo lunes, sin ir más lejos. Carlos, nosotros, esto es algo que siempre nos ha llamado la atención y es cuando hay tiroteos en Estados Unidos de parte de estudiantes y después de que hay un montón de cadáveres de parte de los compañeros de clase o de colegio, de la institución educacional donde este chico cursaba, finalmente empiezan a hacer una revisión para atrás y se dan cuenta, y si mal no recuerdo, que esto es prácticamente en el 100% de los casos. En su Facebook había puesto, con esta metralleta, en 3 días más voy a ir a hacer justicia. Han abusado de mí tantos años en esta escuela y ahora van a saber el dolor que yo sentí. O sea, habían advertencias previas y nadie saltó. Y en la investigación, cuando hacen un camino hacia atrás, se dan cuenta de que esto era evitable porque él avisó. Aquí estamos todos enterados. Aquí esto está avisado. ¿Cuán difícil es encontrar a los autores de estos mensajes y tomar carta en el asunto? Sí, es súper importante lo que tú estás mencionando, porque eso pasa muchas veces que la gente, pero el afectado por bullying, por un maltrato, por un problema psiquiátrico que va a tener esa persona, obviamente, hace este anuncio en sus redes privadas. En esta situación estamos hablando de una... Y no tiene ningún problema en mostrarlo. Sí, claro. Se identifica. Me acuerdo perfectamente el lamentable hecho que ocurrió en Nueva Zelanda un par de años atrás, cuando una persona entra en una mezquita con fusiles y mata a mucha gente. Sí. Y era un estudiante y incluso él se graba y él muestra en directo en su en Facebook, creo, live, y muestra para el mundo lo que estaba haciendo. El punto es, ¿por qué acá alguien anónimo quiere generar esto? Y a lo mejor las fechas que tú diste puede que tengan alguna cosa para tratar de desestabilizar al gobierno que está recién comenzando, no lo sabemos. Entonces, evidentemente las policías tienen que estar ahora buscando quién es la persona, el autor de este hecho. De inmediato yo soy partidario que sí, esto es un acto terrorista, estas amenazas, porque están causando terror
en la comunidad escolar, muchos padres, me tocó estar en el Hola Chile en directo cuando pasó esto, y muchos de los padres de este colegio en Quinta Normal retiraron a sus hijos y los inscribieron en otro liceo. Entonces, ese terror que se generó, ojalá que encuentren los culpables y ojalá los pongan tras las rejas y le caigan todas las penas sobre la ley, porque no pueden estar amenazando por amenazar o creando este pánico colectivo de forma innecesaria. Perdón, cortito. La amenaza, dan una fecha, el 4 de abril, próximo lunes. Se toman todas las precauciones, ponen policía afuera, no sé qué, no pasa nada. Imagínate, yo papá, con un hijo ahí, el 5, allá que el 4 no pasó, el 5 lo mando como si nada, ¿hasta cuánto dura? Porque si el 4 no pudo, puede que lo haga el 5, el 6, el 7, el 10, mayo. O sea, quedas, como tú dices, como en un acto terrorista donde acá acaba de abrir una puerta que le corresponde al agresor cerrar, pero tú ya quedas completamente vulnerable, al menos psicológicamente destruido. Es que ese es el punto, es un punto importantísimo lo que tú estás mencionando. ¿Qué tienen que hacer esos papás? Siguen mandando a sus hijos al colegio, no olvidemos que los jóvenes y los niños llevan 2 años sin ir al colegio, y recién se abren las escuelas, pueden ir al colegio de forma normal o más normal, y se reciben con esto. Entonces, y vamos a saber si es que efectivamente en estos colegios o a lo mejor están desviando la atención para que todos los recursos se vayan a estos colegios y se vayan a otra escuela. Entonces, es complicadísimo y las policías deberían tener respuesta estos días. Son las respuestas que necesitan los padres apoderados, la comunidad escolar también. Un video que remeció, por supuesto, generó mucha angustia, mucho pánico, y que se subió primero a través de un canal de YouTube, después empezó a viralizar a través de las mismas redes de contacto de los apoderados, por WhatsApp, por ejemplo. Generó la suspensión de clases de manera inmediata, y dentro de las frases que contenía este video, que no lo vamos a ver, pero yo les voy a comentar alguna de ellas, dice: tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién, no somos muchos, no intenten salvarse. Dentro de otras frases: ya estaré a gusto después de haberlos matado a todos y escuchar sus gritos de mierda, flaites llorando y pendejos sangrando. Lo que me llama la atención, Carlos, de este video es que uno podría pensar que es un video tipo, un video estándar, porque si quienes lo alcanzaron a ver, es una voz que tiene un lenguaje como neutro. Entonces uno pensaría que se trata de una inteligencia artificial, de una voz artificial, ¿cierto? O que es un video tipo que se podría ocupar en distintas ocasiones, que alguien lo tomó, ¿cierto?, de la red y lo quiso viralizar como a modo de solamente difundir pánico, a modo de casi que broma. Pero el problema es que estas cosas no se pueden tomar como una broma, o sea, hay que tomarlas en serio, porque pueden traer consecuencias. Entonces me llama la atención, Carlos, las palabras que se utilizaron en este video. O sea, estamos ante una pieza audiovisual, un mensaje que fue creado, ideado puntualmente para generar pánico dentro de una comunidad escolar específica. Sí, y me llama la atención el lenguaje. Eso, el lenguaje, muchas veces, cuando uno escucha este video, no hay mucha coherencia muchas veces del lenguaje. De repente habla en primera persona, después en tercera persona. Es bastante básico el lenguaje que utiliza. Se refiere a los estudiantes como flaites, entonces ya puede que te separe alguna clase económica o alguna clase social que no le gusta a la gente con menores o más escasos recursos. Que Quinta Normal tampoco es una comuna periférica de Santiago, una comuna de clase media normal. Pero para la persona que está viendo el video son flaites. Pero entonces se puede estar llamando, que ocupamos en Chile, a eso me refiero. Exacto, pero para mirar en menos a otra persona. Exacto, pero entonces ¿quién mira o quién dice que la gente que vive en Quinta Normal es flight? ¿Quién podría ser esa persona? ¿Alguien que vive en Puente Alto, San Bernardo, en el Santiago Centro, etcétera? ¿O es otra persona que vive en otra comuna? O como mal se dice de la Plaza Italia para arriba. Entonces ahí hacia el final esto de la división y mirar, yo siento que el flaite viene por mirar por sobre el hombro, más por allá supuesto, de una diferencia de clase. Yo creo que esas son pistas, lo que acaba de leer Monty, súper importante, son pistas que primero el lenguaje no es una persona muy educada o no sabe hablar bien español. O intencionalmente genera este cambio porque cuando uno está hablando habla normal y no habla en primera persona, después en tercera persona, no sé qué. Es como una imitación de Cuneta de Anonymous. Por supuesto, claro. Y después empiezas a mirar en menos a la gente o los estudiantes de ese liceo en particular. Entonces es bastante extraño los mensajes que están generando. Se suman las fechas que nos acaba de dar Juan Andrés. Entonces
empezamos a sumar. Hay que decir que ambos colegios suspendieron de inmediato las clases. En ambos colegios hay una investigación, hay denuncias establecidas en Fiscalía para que se investigue. Y específicamente en el colegio de Quinta Normal dijeron que, entre otras cosas, tienen con ronda policial y de seguridad ciudadana, municipal. Para siempre. Durante todo el día, no saben hasta cuándo, no saben cuándo van a retomar las clases. Y otro punto que a mí me parece necesario, pero súper tardío. De hecho, en ambos colegios van a empezar estos días, porque si bien los alumnos no están yendo a clase, los profesores sí tienen que asistir y juntarse, porque van a iniciar lo que se llama jornadas reflexivas entre profesores, profesoras, directivos, directivas, administrativos, asistentes de educación, para construir estrategias en torno a la violencia. Esa reunión a mí me parece que está tremendamente tardía, sobre todo si tomamos en consideración las últimas declaraciones del actual ministro de Educación, el señor Marco Antonio Ávila, quien el día lunes dijo que ya se habían recibido 1.500 denuncias de violencia en los colegios. 1.500 denuncias, ¿a cuánto? ¿Un mes más o menos de haber regresado a las clases? Entre los que empezaron menos. Es que a lo mejor ahora están recibiendo las denuncias. Ojo con eso. También. ¿Qué pasó antes? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Es súper interesante lo que tú decís. Hoy día yo siento que le estamos poniendo más la lupa mediática. A ver, yo tengo una persona que conozco, muy querida, que trabajó un tiempo de asistente de aula en colegios de una comuna X. No voy a decir ninguna comuna para no estigmatizar. Cuando un alumno... colegio básica, o sea, niños de básica. Cuando a un alumno le ponían una mala nota o le querían corregir algo, el alumno venía y amenazaba a esa persona con que mi papá va a venir a pegarte. Porque en el fondo la educación y los papás tenían temas delictuales de aquellos, era un colegio de conflicto. Y la amenaza constante, y te estoy hablando de hace 5 años atrás, yo creo que la violencia no es de ahora, las denuncias son de ahora, efectivamente. La violencia viene en los colegios hace muchísimo tiempo, pero parece que se hacía vista gorda, no se denunciaba, o se llegaba a una denuncia a Carabineros y Carabineros no tomaba en cuenta porque a lo mejor no lo veían como algo llamativo e importante. Sí. Es que eso... Te quiero preguntar desde tu expertise, con el nivel de violencia que estamos viviendo, en el Colegio Seminario San Rafael, un niño de 9 años, lo amarraron y se le sacaron sus pestañas. Los papás están destrozados, no saben cómo cresta va a seguir viviendo ese niño. Tortura, lo conversábamos, ¿cierto? Menores de edad que se suicidan a los 15 años. O sea, que van con pistola, nos contaba nuestra editora, un niño chico, primero básico, así... una pistola llevada en su mochila. El nivel de violencia ya o lo estamos viendo ya fuera de control. ¿Cuáles son las estrategias que se tienen que hacer hoy día desde tu expertise, desde lo policial? Mira, yo siempre he dicho, Chile normalmente está atrasado entre 20 y 40 años de lo que ocurre ya en Estados Unidos, lo que ya ha ocurrido. Entonces fue fácil poder predecir, ok, esto pasó, lo más probable es que con la evolución de la sociedad que tenemos todos los países del mundo, podríamos llegar o podría ocurrir esto. Ya estamos viendo el tema del bullying que en Estados Unidos pasó y sí, bueno, lamentablemente sigue pasando, pero está más controlado. Pero esto pasó, esta experiencia ya lo tuvo Estados Unidos hace 20 años atrás. 20 años. Entonces, ¿cómo fue o qué es lo que hicieron? Y lo otro importantísimo, el punto de vista educacional, estamos y mantenemos la educación que existe en Chile, que existía en los años 80, en los años 70, en los años 50, en los años 90, en el siglo XX. Y estamos en el siglo XXI. Estamos en el año 2022, 22 años del siglo XXI y todavía la estructura académica, educacional, es rígida, es formal. Los jóvenes ya no aprenden de la misma forma que aprendíamos nosotros, que te pasaban guía, que había que leer un libro. Es diferente el tema educacional. Te lo digo como profesor también universitario. Entonces, no existe esa flexibilidad. El Ministerio de Educación no se preocupó, tuvo 2 años para a lo mejor generar planes nuevos, para sentarse a estudiar con tiempo y decir... podríamos modificar esto para hacerlo más flexible, porque la pandemia nos enseñó otra cosa. A lo mejor los niños ya no aprenden con el profesor de pie delante, sino que y dictándoles. A lo mejor los niños aprenden con experiencia, llevarlos a centros, a paseos, enseñarles de otra forma, son mucho más visuales, con redes sociales, etcétera. Tienes 1000 formas más para que el niño aprenda. Y no importa que el niño se saque un 2 o se saque un 7, porque que es muy importante, que le da mucha importancia a la nota. Pero esa persona puede ser un genio. Y estamos perdiéndolo porque se sacó un 2 en química y a lo mejor él es músico o es un artista. Estamos evaluando. Pero estamos evaluando una cosa y él, tú eres el peor del mundo, etcétera, porque te sacaste un 2. Entonces, eso hay que cambiarlo. Porque todos somos diferentes. Entonces, y viendo el punto del tema del bullying, es la responsabilidad de los padres, por ejemplo, ese menor que acabas de comentar, de que lo torturaron, porque eso es una tortura.
esos menores deben Y esto ser fue en el patio del detenidos. colegio, fue en el segundo recreo. Lo torturaron, Sí. pero es tortura, no importa que haya sido en el colegio. Eso está, No, me parece más grave aún. Eso está tipificado como tortura en cualquier país del mundo, de acuerdo al Tratado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Punto. Si lo es un menor de edad es gravísimo. ¿Qué está viendo ese menor de edad en su casa? ¿Qué le están enseñando sus padres? Entonces, que hay que crear, obviamente, una legislación, como pasó en otro país, para que los padres se hagan responsables de lo que está haciendo su hijo hasta los 14 años, porque después de los 14 años el niño es responsable. Claro. Pero antes de eso, vuelvo a insistir, aquí lo grave es dónde aprendió ese joven o ese niño a amarrar a un compañero de colegio, sacar las pestañas y torturarlo de esa forma. ¿Dónde están esos padres? ¿Cuál es el proceso de ¿Cuál es el violencia proceso? que probablemente ese ¿Qué es niño lo que está has viendo en la visto? casa? A lo mejor eso lo ve en su casa Claro. todos los días y para él es normal. Entonces es gravísimo lo que está ocurriendo, pero es bueno que se denuncie y es bueno que lo debatamos acá porque es algo que a lo mejor estaba oculto bajo la alfombra, como muchas cosas y muchos temas en este país, pero realmente lo estamos viendo y hay que hacer los cambios necesarios ahora. No, muy breve, estando totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices, Carlos, a mí me parece que sí hay otro punto en este caso puntual de este niño. ¿Dónde están las autoridades de ese colegio? ¿Y dónde están los profesores? ¿Dónde está un inspector de patio? No puede ser O sea, que uno no se niños puede de agarrar a combo 9 en el- años los dejen solos. Exacto. Me olvido de estos cabros durante 15 minutos, no sé cuánto duran los recreos ahora, en mi época eran como 10 minutos, pero yo me acuerdo que habían inspectores Siempre de había patio, alguien, exacto. sobre todo cuando son niños chicos que están a merced de cualquier cosa, cualquier problema, cualquier accidente. Se van de combo también, hay algunos videos donde están Sí. adultos separando los profesores e inspectores y también reciben sus cachuchazos cuando hay estas peleas campales. Hay un documental que nosotros en este programa lo mostramos hace ya varios años, más de 5, y que todo lo que ahí se decía, documental tremendamente premiado y que está gratuito y fue hecho para ser difundido gratuitamente, que se llama La Mala Educación, y hablaba de cómo el sistema de educación prusiano, como existe en Latinoamérica, particularmente que es de característica militar en Chile, finalmente generaba generaciones completas de niños, digamos, que no tienen una estructura humana al momento de salir, son especializados en algo, castigados por las malas notas en las áreas que no son su especialidad y una cantidad de frustraciones a las cuales no estaban pudiendo sobrevivir. Solo en ese documental decían, siempre se decía, ¿no?, que el alumno decía, oh, mañana es lunes, tengo que ir al colegio. Ahora estamos viendo un proceso donde el profesor dice, oh, mañana es lunes, tengo que ir al colegio. Nadie quiere ir. Son dos personas encontrándose, una educadora y otro recibiendo información, en donde ninguno de ellos quiere estar ahí porque lo encuentra lo menos estimulante y lo tremendamente cargoso que es estar bajo el acecho del bullying. Acá hay un tema muy importante, Carlos, que me gustaría, porque tú como profesor que has tenido protocolos de qué hacer en caso de tiroteo, que a eso llegaron en Estados Unidos, particularmente en Hawái, finalmente, quiero saber el futuro, Carlos. ¿Cuál es el tope de esto? ¿Los profesores pueden y tendrían que ir con armas? ¿Tiene que haber algún sistema de guardias como en los bancos, de policía en los colegios? ¿Tienen que separar definitivamente hombres de mujeres? Los niños pequeños hasta quinto básico, por dar una medida, van a un sector del colegio completamente separados por una reja, un muro, de los que son más adultos. ¿Cuál es el futuro finalmente de la educación en Chile a propósito de la experiencia que tú has tenido en Estados Unidos y de que parece que inevitablemente nos estamos dirigiendo hacia ese rumbo? Sí, tal como lo que estamos conversando. A ver, el profesor está y estudia para enseñar, no para andar separando peleas en los recreos. Entonces, automáticamente tiene la primera respuesta. Sí, los colegios, los liceos, la escuela deberían tener guardias de seguridad para evitar esto. No estoy hablando de guardia de seguridad armado, ni que fuera un banco, ni nada, sino que gente que esté especializada en brindar servicios de seguridad a la comunidad educativa, que podrían ser gente de la misma municipalidad. Exacto, hay varias cosas que tienen que hacer de aquí en adelante los colegios, por ejemplo, tener más horas o psicólogos disponibles, psicopedagogos, ¿cierto? Más talleres, horas de deporte, de música, y no concentrarse solamente en el exitismo del rendimiento escolar de ciertas materias clásicas, matemática, química, no sé, lenguaje. Sacaron filosofía en sino España que, también. claro, entrar a hacer que los alumnos entren en un círculo Sí. mucho más integral, ¿cierto? Para que se empiecen a valorar las habilidades blandas. Eso. Vamos a seguir con este tema porque sin duda que nos impacta, nos importa y nos preocupa. Continuamos contigo, Carlos Gutiérrez, hacemos una pausa y ya estamos de regreso aquí en Así Somos.